Nacional. Para hablar de ello, tengo vía Skype y saludo con mucho gusto a Juan Martín Pérez García. Él es director ejecutivo de Red por los Derechos de la Infancia en nuestro país. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Pues al igual que seguramente todas y todos indignados con este grave acontecimiento en Guatemala, que cobró la vida de 40 niñas, adolescentes, que previamente ya el día 7 de marzo se habían logrado escapar y fueron retenidas por las autoridades, encerradas en una habitación, y ocurrió un incendio que ahora mismo no se conocen los detalles, pero lo que sí hay evidencia y testimoniales es que las autoridades, la policía en ese momento a cargo de su seguridad impidió que fueran rescatadas antes de este incendio, y que se tradujo en la muerte de 40 de ellas y por supuesto muchas de ellas también, otras que lograron sobrevivir lesionadas de gravedad. Juan Martín, ¿qué sigue después de esta tragedia ocurrida allá en Guatemala? Pues lo primero que tenemos que hacer es conceptualizar claramente el tipo penal de este hecho. Esto es un feminicidio colectivo e institucional. Estas chicas estaban bajo responsabilidad del Estado guatemalteco. Fue el propio Estado guatemalteco, a través de sus autoridades de ese lugar, como la propia policía, quienes ocasionaron esta muerte. Lo segundo es, por supuesto, identificar la cadena de mando de responsabilidad. Ya hay 3 altos funcionarios detenidos, pero todavía ninguno de la policía que estaba a cargo del operativo de seguridad, y que fueron quienes retuvieron a estas chicas, que también han denunciado previamente a violencia sexual. Y tercero, esta lamentable tragedia es una oportunidad para que el Estado guatemalteco revise la ausencia que ha tenido, no solo en términos del diseño de política pública, sino de un sistema nacional de protección que permita atender a esta población en condición de vulnerabilidad. Como recordará el público, quizás también lo tendrá presente, días posteriores se ocurrieron acciones de resistencia, también de reclamos en centros para adolescentes en conflicto con la ley, que se han traducido en la muerte de algunos de ellos y de algunos monitores. Es claro que hay un desastre institucional en Guatemala que tiene que ser no solamente profundamente revisado con acceso a la verdad y la justicia, sino generar un mecanismo real de diseño de política pública y presupuesto suficiente. Precisamente, Juan Martín, después de la omisión de las autoridades, ¿existen avances para castigar a los responsables de la muerte de estas 40 menores? Bueno, tenemos una cosa interesante en Guatemala, y es que hay una Comisión Internacional de Lucha contra la Impunidad que se va a convertir sin duda en un referente básico para la investigación y la identificación de esta cadena de mando. Tenemos como antecedente además que el expresidente fue procesado ya penalmente junto con otras altas autoridades, lo cual da la posibilidad de imaginar que este grave acontecimiento pueda también alcanzar una investigación desde el contexto y el ámbito internacional. Por ello es muy importante, y agradezco mucho este espacio, que desde fuera de Guatemala nos pronunciemos en la exigencia de verdad y justicia de las acciones responsables, pero sobre todo de cómo podemos evitar que se repitan estos acontecimientos. Para ello es necesario revisar la institucionalidad y construir lo que hemos llamado a nivel internacional un sistema nacional de protección integral para atender no solo a los niños y niñas en albergues o aquellos en conflicto con la ley, sino sobre todo aquellos que están en una condición de precariedad, porque hay que destacar que Guatemala es de los países que tiene las más altas tasas de niños en pobreza, desnutrición y anemia. Juan Martín, por último, quiero preguntarte, hace unos momentos nos hablabas de revisar todo el marco institucional para proteger precisamente a los niños más vulnerables en aquel país, pero también en todo el mundo. Es decir, Guatemala en estos momentos tendría que ponerse a revisar precisamente o diseñar nuevas políticas públicas en ayuda, en auxilio de estos menores que están siendo, pues en estos momentos, vulnerados. Efectivamente, y creo que esto es importante destacar la perspectiva de que no solo es Guatemala, es toda la región de América Latina, México muy incluido. Quizás el público recuerde el caso de Mama Rosa, que después de una intervención buscando a uno de los caballeros templarios, se encuentran una cárcel donde 467 niños estaban bajo dominio de una persona
que recibía fondos públicos y que además fue regalada la impunidad. Entonces esto no solo pasa en Guatemala, pasa también en nuestros países, en México concretamente, y por ello la oportunidad de hacer una revisión, que en México ya se avanzó con una ley general de derechos de niños, niñas y adolescentes que mandata crear un sistema nacional de protección integral, y creo que eso es parte del desafío que tiene el Estado guatemalteco. Perfecto. Juan Martín Pérez, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Gracias por esta comunicación para el Financiero Bloomberg. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches, pues ahí lo tiene usted.